Vamos a poner en esta mañana sobre la mesa el mensaje que Dios le dio a la iglesia de Tiatira, que es también el mensaje que Dios nos da para nuestra iglesia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, desde el verso 18 en adelante. Como es bueno conocer un poco del trasfondo antes de entrar a considerar el mensaje, para poderlo así entender mejor, entonces voy a darle unas pequeñas referencias acerca de esta ciudad, la ciudad de Tiatira. Y revisando un poco acerca de la historia, pues también es sorprendente cómo Dios no solamente utiliza el mensaje principal que Él tiene, sino que aún los mensajes secundarios que van envueltos en las historias también van inmersos de detalles muy buenos. Esta ciudad de Tiatira fue fundada originalmente como una base militar, porque quedaba en un lugar fronterizo. Y pusieron ahí una base militar para evitar que los enemigos se colaran, que los enemigos entrasen. Al poco tiempo, esta base militar fue abandonada y se convirtió luego en un lugar de poca importancia militar, de poca importancia religiosa y de poca importancia cultural. Y me hizo pensar mucho en nuestra posición vanguardista, nuestra posición guerrera, que tenemos cada uno de nosotros como responsabilidad frente a nuestro Dios, de cuidar las verdades del Señor, de cuidar sus verdades que vienen de aquí, que emanan de esta su bendita palabra. Y cuando descuidamos esa nuestra posición de defensores, entonces empiezan a infiltrarse los enemigos. Con una facilidad entran y después empiezan a hacer los estragos que hicieron en esta ciudad. No enemigos físicos, pero sí enemigos espirituales. Esta ciudad se desarrolló a lo largo de un valle que era la ruta del correo antiguamente. Comunicaba mucho de las ciudades y era un paso obligado para todos los que querían irse de un lugar a otro, lo que convirtió a esta ciudad en un lugar comercial, ya que venía mucha gente. Entonces empezaron a hacer cosas artesanas, confecciones, y empezaron a tener mucha popularidad, tuvieron mucho comercio, empezó a surgir. Esta ciudad, que al principio fue una base militar ya olvidada, se empieza a convertir en una ciudad que empieza a florecer comercialmente. Es una ciudad pequeña, sin embargo el mensaje que encontramos a las 7 iglesias contiene la mayor cantidad de contenido, se podría decir, a esta ciudad pequeña. Una de las cosas que ahí también ocurría es lo que ocurre en nuestro medio, que cuando el comercio es floreciente, cuando hay mucho comercio, pues la gente ya no se dedica a estudiar y a prepararse. ¿Prepararse para qué? Para que tú puedas ganar dinero y todo. No, si yo lo tengo fácilmente. Es como ha ocurrido aquí en España hace unos años atrás, ¿no? Que el negocio, por ejemplo aquí, de la cerámica era tan floreciente que ni siquiera los muchachos acababan la ESO y podían entrar a trabajar. Ya no había ese entusiasmo por prepararse en el instituto o en universidades. ¿Para qué? Si trabajo tengo. Eso lo que hace es tener gente no tan culta, su nivel cultural baja. Y cuando la gente no es muy culta, la gente empieza a comportarse de otro modo. Ustedes han visto que gente más inculta son las gentes más supersticiosas que hay. Su incultura les lleva hasta ese punto. Entonces, igual que lo que sucedió con esta ciudad, ocurre en el campo espiritual. Cuando descuidamos la palabra de Dios y las verdades que hay ahí, cuando hay una incultura, vamos a decir, una incultura bíblica, empiezan a meterse un montón de falsas enseñanzas, porque no hay cómo compararlas, no hay cómo contrastarlas, no hay cómo refutarlas porque no las conocemos, no las sabemos. Y así el enemigo empieza a entrar. Eso es lo que ocurrió de una forma espiritual también en esta ciudad de Tiatira. Se desarrolló comercialmente, sobre todo en el ambiente textil. Su comercio principalmente era el textil, confección de hilos, confección de telas, confección de ropa, teñido también de esas telas. Y esta ciudad estaba organizada en gremios, grupos cerrados. Nadie podía trabajar si no pertenecía a un gremio. Entonces habían los gremios como por decir los curtidores, los alfareros, los laneros, los que hilaban, los tejedores de lino, los sastres, los teñidores, etc. Y estas agremiaciones, como en la actualidad ocurre, es para protegerse a sí mismos. Un sector económico quiere cuidar que su economía surja, que sus ventas vayan en auge, o al menos que no vayan a decaer. Y estas agremiaciones para eso servían, para protegerse en el comercio de cada uno de ellos.
Pero no solamente servía para proteger y encontrar estrategias de venta y todo eso, para ponerse de acuerdo en el precio de sus productos y todo eso, sino que también servía para la diversión de cada uno de ellos. Por las mañanas, una ciudad muy activa en comercio, y por las noches, una actividad religiosa licenciosa. O sea, espiritualmente estaban en la oscuridad. Por la mañana mucho comercio y por la noche mucho paganismo. Esta ciudad tenía también sus templos, un montón de divinidades, pero era de poca importancia, porque en el día no le daba mucho énfasis, pero ya por las noches y principalmente los fines de semana, ahí eran sus grandes banquetes de los comerciantes, de los que estaban dentro de ese gremio, al que le tocaba, ¿no? Por ejemplo, ahora me ha tocado a mí, después te tocará a ti, así en cada uno de los gremios. Así que yo, mínimo un toro asturiano, el mejor que haya, ¿no? Se sacrificaba al ídolo y con la carne se hacía un gran banquete para todos. Y era así la forma como ellos participaban de comida sacrificada a los ídolos. Y después de la comida y de la borrachera, acababa casi siempre en prácticas sexuales desordenadas, en orgías y en todas esas cosas. Era la costumbre del entonces, pero ni siquiera la costumbre de entonces, porque hasta en la actualidad ocurre eso. En mi país, en la capital, hay un sitio que le llaman Gamarra, un centro comercial, que viene a ser más o menos una cuarta parte de la ciudad de Honda. Puro comercio de telas, textil también es. Imagínense que ellos llegan a tener una venta facturada de $3 millones diarios. Es un loquerío comercial ahí. Cada metro cuadrado, para que tú te establezcas en ese sitio puedas comprar, te cuesta $30,000 el metro cuadrado, porque es un lugar de comercio tremendo, que tiene un alrededor más o menos de 400,000 visitantes diarios de diferentes países. Es un mundo comercial fortísimo, pero los fines de semana, los dueños que tienen sectores ahí de producción y de fabricación, se dan unas de fiestas los fines de semana entre ellos, en los nightclubs, en los bares, en los sitios de prostitución. Es igualito como que podría estar sucediendo aquí en Tiatira. Cada gremio tenía su propio patrono, parecido a como, por ejemplo, tenemos en nuestros países, ¿no? ¿Cuál es el patrono de los agricultores? San Isidro Labrador, ¿cierto? ¿Cuál es el patrono de los cocineros? San Lorenzo. El de los carpinteros, San José, ¿cómo no? El de los cerrajeros, infaltable, San Pedro. ¿De verdad? El de los enamorados, pues San Valentín, como ya lo conocemos. El de los carteros, San Gabriel, Arcángel, para garantizar que tu correo vaya lo más rápido posible, ¿no? El de los cobradores, San Mateo. El de los universitarios, Santo Tomás de Aquino. Así que el estudiante está indeciso. ¿Dónde estudiaré? Santo Tomás de Aquino. Aquí no, aquí sí. Como ven, nosotros también tenemos esa cultura. Todas las profesiones están evocando a un santo, estamos dedicándolo a un patrono, ¿no? Nos encomendamos, hasta los malhechores tienen sus propios santos. Se encomiendan antes de ir a robar, que les protejan y no los atrapen. De todos los gremios que existen, también tienen la misma así influencia de sus santos, como lo tenían aquí también en Tiatira. Ellos tenían entonces sus famosos compromisos sociales, y los cristianos que estaban en esta ciudad tenían que comercializar, tenían que vivir, tenían que trabajar, estaban obligados a pertenecer a uno de los gremios. Y pertenecer a uno de los gremios significa que infaltablemente tenían que asistir a esas fiestas que tenían los gremios, sea fines de semana, sea la quincena o sea al mes. Y comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y también podrían o no meterse en los placeres sexuales licenciosos. Entonces, era un problema para los cristianos, porque si no pertenecías a un gremio, estabas fuera del trabajo. Entonces buscaban, para estos banquetes grandes, buscaban lugares espaciosos, y los lugares espaciosos los brindaban los templos de los ídolos. Entonces, los templos de los ídolos daban lugar para esas reuniones, para sacrificar a esos ídolos, para dar sus ofrenditas a ellos, y para hacer sus grandes fiestas a ellos. Entonces, esto era la vida más o menos de los de Tiatira. Por el día
a comercializar y por las noches a entregar el éxito de sus negocios a sus ídolos. Es impresionante cómo lo mismo sigue ocurriendo en nuestro medio. Ustedes saben que para que un libro tenga éxito, hacen toda una ceremonia negra dedicándolo a un determinado demonio. O para que un cantante pueda vender su CD, también hacen lo mismo. Cuando hacen una telenovela, antes de sacarla al aire, como se dice, hacen unas ceremonias negras dedicando el éxito de esa telenovela. México está lleno de esas noticias. Y no solamente ellos, en todas partes hacen igual. Siempre dedicándolo al diablo para tener éxito. Vamos ahora sí al mensaje que encontramos aquí para la iglesia de Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo y tiene relación de repente por esas prácticas. Siempre reuniones de gremios en los templos, siempre sacrificando, continuamente sacrificando a los ídolos. Verso 18. El mensaje empieza diciendo, con el remitente, con el Señor Jesucristo, que se va a presentar a esta iglesia, y él dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Se presenta Jesús a esta iglesia. Ya habíamos visto en la iglesia anterior, en la iglesia de Pérgamo, habíamos visto al Señor Jesús presentarse con la espada desenvainada, hablando de juicio, hablando que él estaba airado contra esa iglesia. Y aquí ocurre algo parecido y peor en la iglesia de Tiatira. Hace la presentación de Jesús como el que tiene ojos como llamas de fuego, con ojos escudriñadores. Ya que tú vives en una oscuridad espiritual, aquí están mis ojos que son como luces para descubrir todo lo que hay adentro. Nada se me esconde. Ojos escudriñadores, ojos como llama de fuego. Pero empieza presentándose como el Hijo de Dios. Es interesante que en todas las cartas que se da a las iglesias, esta es la única en el que Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Hablando de su divinidad, y yo quiero que entiendan esto, ya que ustedes se pueden encontrar con otras religiones afuera hablando que Jesús no es Dios, pues piensa un poco que para el contexto judío, decir que era Hijo de Dios era como decir que era Dios mismo. Por eso es que a Jesús, el sumo sacerdote le dijo, dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él dijo que sí, y dijo, blasfemia, porque se está haciendo Dios. Porque decir que era Hijo de Dios es como decir que era el mismo Dios. Y aquí Jesús se presenta así, el Hijo de Dios. Yo soy el Dios. Yo soy Dios. Y tengo esos ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ya hemos visto en el capítulo 1 la presentación, porque está repitiendo de cómo se presenta Jesús ahí. Dice que sus pies eran como de bronce que salían de un horno, recién salían, así que resplandecían, que brillaban por el calor del fuego. Que nos pueden hablar de muchas características de Jesús. Una de ellas era su caminar, su vida, lo que él hizo, siempre ha sido probado y siempre ha sido victorioso. Su caminar, su andar, su vida probada. Y él quiere que su iglesia también sea así. Siempre probada y siempre saliendo airosa. Que lo pueda encontrar a su iglesia siempre en un constante caminar de pureza. No andando en cosas superfluas que se pueden probar al fuego y se queman y se van. Sino que siempre sea como cosas que no son combustible. Cosas que resisten el fuego. Pues nuestro Señor Jesucristo, una vez más airado, le dice a esta iglesia, dice el verso 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Buenas palabras aquí para la iglesia. Tus obras, ¿cuáles son esas? Dos principalmente, hablando de amor y de fe. Estas dos características te van a llevar a las dos siguientes, que es tu servicio y tu paciencia. Y después le dice que sus obras postreras son mejores que las primeras. Era una iglesia progresista, estaba creciendo y lo estaba haciendo muy bien. Y esa era una cosa de reconocimiento que hace el Señor Jesús a esta iglesia. Ya quisiéramos que nosotros también fuésemos siempre así, creciendo siempre a más, que nuestras obras postreras sean mejores que las primeras, que nosotros también abunde el amor y la fe, para que se pueda evidenciar en un servicio y en paciencia frente a las cosas que nos vienen. Y le dice en el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto es la censura. Esto es lo que el Señor Jesús, con sus ojos escudriñadores, había visto en esa iglesia, que había una mujer Jezabel. No sabemos si era el nombre de esta mujer, pero por lo menos era el prototipo de la Jezabel del Antiguo Testamento. Era una mujer, en primer lugar. La palabra de Dios nos ha enseñado y nos ha instruido que quien guía a una iglesia es un hombre. No por cuestiones de machismo, sino de organización de parte de quien nos creó. El Señor ha dado esa orden y nosotros la cumplimos. No por desmerecer las cualidades de una mujer, simplemente por cuestiones de orden y de obediencia al Señor. La autoridad recae en un hombre. A él le pedirá cuentas. Y aquí, esta mujer estaba teniendo autoridad en la iglesia, estaba enseñando y seduciendo a la gente, a sus siervos, a sus hijos, a los creyentes, al pecado, los estaba induciendo al pecado, a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y nos hace recordar a la Jezabel del pasado, igual que en las anteriores cartas a las iglesias, nos habla de Balaam, personaje del Antiguo Testamento. También aquí está hablando de un personaje del Antiguo Testamento, Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? Fue la mujer pagana de un rey de Israel. El rey Acab se hizo de una mujer que era hija de un rey de Sidón, de un rey pagano. Y la tuvo como mujer, y eso le empezó a dar cierta autoridad a la mujer, que se aprovechó de eso. Y empezó a tomar autoridad sobre él, sobre Acab, y empezó a dominar. Al final de cuentas, Acab simplemente fue un títere de esta mujer. Y eso estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Una mujer se había puesto de autoridad. Utilizó una arma poderosa, que es la de la profecía. Ustedes saben que un profeta es aquel que recibe la voz de Dios y la comunica al pueblo. Y pueden ser profetas hombres y mujeres, cualquiera. Dios los usa, son instrumentos buenos, poderosos en la mano de Dios. Pero una falsa profetisa, ¿qué puede hacer? Puede decir, Dios me ha dicho, y confundir. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. La mujer no era una profetisa, era una falsa profetisa. Dice la palabra, toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. He experimentado personalmente de varias iglesias que se han ido al pique, se han ido abajo, porque una mujer se levantó en la congregación y empezó a decir, el Señor dice, y hablaba cosas contrarias a lo que el pastor decía, contrarias. ¿Cómo el Señor va a irse contra aquello que ha ordenado? Si la autoridad está en el pastor y en el hombre, ¿cómo va a levantar a una mujer para desdecir a la autoridad de que él ha puesto? Y iglesias se han dividido por esto, iglesias han fracasado por esto, porque mujeres se han levantado. Yo quisiera que Dios levante a profetas y a profetisas. Son instrumentos de Dios, pero en cuanto se levanten tendrán que ser examinados. Y sus vidas tendrán que ir de acorde a la posición de que ellos tienen. Es decir, no pueden decir una cosa y hacer otra. O sea que está bien que fluyan los dones en una iglesia, que Dios pueda levantar muchos ministros aquí, pero ninguno de ellos puede decir cosas contra lo que Dios ya ha determinado, cosas contra la verdad ya manifestada aquí en su palabra. Y esto es lo que la mujer hacía, había agarrado ese falso poder, se había levantado. Algunos piensan que la mujer, esta Jezabel, era la esposa del pastor, porque ya empezó a tener cierta autoridad. No, escuchémosle a ella porque es la esposa del pastor. Y así había empezado a entrar enseñanzas falsas a la congregación, de tal modo que empezaba a enseñar y a seducir en mentiras al pueblo de Dios, a enseñar mentiras y a arrastrarlas en mentiras al pueblo de Dios. ¿Cuáles serían esas mentiras? Pues por los resultados finales podemos saber que ella decía, no, tú puedes pertenecer a un gremio, y bueno, si ellos te dicen que tú tengas que ir a sus fiestas, pues ten las fiestas, porque Dios quiere que tú seas un hombre que tengas trabajo, un hombre que pueda servir con tu economía también aquí, un hombre que pueda tener una economía para solventar tu familia, así que tú no puedes estar mendigando, tú tienes que pertenecer allá. Dios me ha dicho que está bien que tú pertenezcas a un gremio. Y Dios me ha dicho que tú puedes, las prácticas, puedes entrar ahí, porque recuerda que la palabra de Dios dice
dad a Dios lo que es de Dios, pero hay que dar al César lo que es de César. Dice que ellos te piden, te exigen que estés en sus fiestas y que participes de esas cosas, hazlo nomás, Dios comprende. Pueden haber palabras así engañosas que empezaban a llevar a la gente, y de hecho que así sucedió, llevaron a la gente a confundirse porque la verdad empezó a distorsionarse. Entonces la presencia de esta mujer trajo como resultado una confusión en la verdad, un libertinaje para hacer cosas fuera ya de los parámetros establecidos por Dios. Ingresó lo que se llama apostasía y la herejía. Apostasía es apartarse de la verdad, herejías es meter cosas extrañas y malas y equivocadas. Pues esto, lo que la mujer logró hacer eso, hacer que la gente sea apóstata y hereje. Y por último, el adulterio. Entrar también, no, si te exigen, pues hazlo, ¿qué vas a hacer? Y así hizo caer, y no solamente caer, sino empezaron a levantarse defensores de esta nueva tendencia, defensores de la posición de esta mujer Jezabel, a la cual la palabra de Dios le llama tus hijos. Ahora, verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Miren lo desastroso que era la presencia de esa mujer en la iglesia, que estaba llevándola a un caos espiritual. Sin embargo, la paciencia de Dios, Él no le dice sáquenla afuera y apedréenla, sino dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. A mí ese Dios que es misericordioso, ese Dios de las oportunidades, ese Dios que está dando oportunidad para que esta mujer se pueda arrepentir de sus fornicaciones, pero no quiere. Verso 22, dice, he aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La cama, un lugar de repente de sus fornicaciones, un lugar de sus diversiones, ahora se va a convertir en el lugar de su angustia y de su aflicción, porque Dios la enfermará y la arrojará en cama, y en gran tribulación a los que le han seguido. Verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Terrible lo que se ve aquí como descripción de lo que es el juicio de Dios. Por eso es que Pablo dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Porque es terrible caer en el juicio de Dios. Él da oportunidad para que te arrepientas, pero si no quieres, Él mismo va a intervenir. Y ay de ti cuando te caiga la mano de Dios encima. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Verso 24, pero a vosotros, dice, ¿no?, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré ninguna otra carga. Y aquí la palabra que resalta es lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Es las cosas que empieza uno a escarbar. No se contenta con las verdades básicas, con las verdades claras, sino que tratan de ver qué más hay, qué más hay, qué más puede ser. Imagínense que yo estuve en algunas, ¿qué se puede decir?, cultos de algunas iglesias. Yo de espía, me he metido por ahí a mirar qué cosas hacen, espiar la libertad de otros. Y había un hombre endemoniado que lo trajeron adelante y se revolcaba ahí en el piso, y él le empezaba a reprender en el nombre de Jesús. Y ese hombre hablaba, decía, ¿no?, por favor, no me mandes al lago de fuego, no me mandes. Y el tipo empezó a decirle, te mando al lago de fuego, te arrojo al lago de fuego. Y empezó a enseñar, ¿no?, que a los demonios les atormenta que los envíen al lago de fuego. Así que cada vez que tengan que exorcizar o que liberar, que los envían al lago de fuego porque ellos tienen miedo. El lago de fuego, por la palabra de Dios, es un sitio sin estrenar. No hay nadie ahí, ni nosotros podemos enviar a nadie ahí. ¿Ven cómo el diablo les ha cambiado? Eso es lo que se llama las doctrinas del diablo. Que la gente se deja engañar por el diablo. Hay otro grupo de liberadores que hablan de que su boca construye cosas espirituales. Entonces dice, ¿no?, con un látigo espiritual, ¿no? Yo tengo ahora en mi mano un látigo espiritual y con eso te azoto, ¡toma! Y el tipo que está ahí dice, ¡ay, ay! Yo lo he visto. Y el pastor que dice, no, da efecto,
correcto, hermano, aquí hay que hacerlo. Está creyendo las mentiras del diablo, que el diablo utiliza para engañar. Y que no nos conformamos con las verdades abiertas y establecidas, sino que queremos por la experiencia conocer más cosas. Y caemos en las profundidades del diablo, en las doctrinas de demonios, las enseñanzas que él nos quiere dar. Verso 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, le dice el Señor. ¿De qué está hablando el Señor? De esas 4 cosas que mencionó antes, ¿no? De sus obras, que eran amor y fe, que se traducen en servicio y paciencia. Eso, lo que tú tienes, reténlo hasta que yo venga. Pues acá está la primera mención en las iglesias que Jesús viene, de su regreso, que viene por aquellos fieles que aunque están sumergidos en un sistema podrido, apóstata, sin embargo pueden retener lo que ellos tienen. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido creados para buenas obras, para que andemos en buenas obras. Y esa es la exigencia aquí, ¿no? Al que tú vences y guardares mis obras. Al principio le dice tus obras, yo estoy mirando tus obras, pero yo quiero que guardes mis obras hasta el fin. Y yo te daré autoridad sobre las naciones. Que Jesús a nosotros, los creyentes, nos va a hacer reinar con Él juntamente. Y para reinar tenemos que formar el carácter. Empezar a llamar a las cosas verdaderas sí y a las cosas malas no. Debemos empezar, hermanos, a ser tajantes con las verdades de la palabra de Dios. Sí y no. No ser permisivos. No coquetear con el pecado. Verso 27. Hablando de la autoridad que el Señor nos va a dar. Es para regir con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero todo aquel que se opone, como yo también la he recibido de mi Padre. Y esto está sacado del libro de Salmos, capítulo 2, que es un salmo mesiánico, hablando del reinado de Jesús, que Él regirá, Jesús regirá a las naciones con vara de hierro y desmenuzará a los opositores como si fuesen vasijas de barro. Y esa autoridad que le pertenecen al Señor Jesús, no la transfiere, no las confiere, no las comparte a nosotros, sus hijos. Reinarás conmigo, gobernarás conmigo, tendrás la autoridad mía delegada en ti. Verso 28. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, ¿qué puede ser? Para el navegante es la guía perfecta, o para el caminante es la guía. Ustedes saben que tenemos un lucero muy grande por la noche, ¿no? Es Venus, muy brillante. Siempre ha sido la dirección por la que se pueden guiar los navegantes y los caminantes. Él dice, yo te voy a hacer que tú reines conmigo, te voy a dar una autoridad delegada, pero también te voy a dar una guía para que lo puedas hacer. También en el mismo libro de Apocalipsis le llama que Jesús es esa estrella brillante, esa estrella de la mañana. Estaremos con Jesús o con su presencia o con Él allí. Y acabando en el verso 29 dice la reprensión general que siempre hace. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las naciones. Es decir, una reflexión para acatar el significado de los mensajes que se está diciendo, que lo guardemos, que lo pongamos por obra. Dios nos bendiga hasta aquí con esto. Vamos a orar.